Hola, buenas. En este capítulo voy a hablar de un tema muy interesante, un tema relacionado con el cerebro. Es un estudio no tan nuevo, pero muy interesante. Es un estudio crucial en el mapeo del cerebro humano que se hizo el 2004, que se llama en español Mapeo Dinámico de la corteza neuronal humana durante el desarrollo, y habla en el fondo del cerebro pediátrico y su maduración. Han habido muchas personas que han estudiado estos temas. Actualmente se sabe de que el cerebro en general no madura o no se desarrolla de forma ordenada, sino que primero ciertas áreas, después otras. Incluso ya una neurocientífica hace poco habló, Sarah May Jane Blakemore, habló de que el córtex prefrontal, que es el que está en esta zona, que es el que tiene que ver con temas ejecutivos, que tiene que ver con planificación, que tiene que ver con toma de decisiones, que tiene una función cognitiva, es el que tiene el periodo más prolongado de maduración, incluso periodos más allá de la edad adulta temprana. Y por tanto, este estudio que se hizo el año 2004 con 13 niños, un estudio que se hizo con cortes dinámicos de resonancias magnéticas, se fueron 7 niñas y 6 niños, es decir, bastante equiparado. Además, este estudio se hizo con una metodología de cortes, con 34 cortes, 17 circunvalaciones, por una forma en que se hace o por un modelo ordenado y pauteado por la UCLA, es decir, y que uno puede encontrar en internet de formas de estudios dinámicos de neuroimagen. Este estudio siguió a estos chicos, es decir, los estudió desde los 4 años hasta los 21, creo, y fue haciendo poco a poco, cada 2 años, imágenes con distintos cortes que le permitieron ir viendo cómo fue la evolución del cerebro. Una de las cosas importantes es que encontraron que no hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres. De género no hubo ninguna diferencia. Además, este estudio en particular, muy interesante, llegó a algunas conclusiones bastante concretas que hoy día todavía, bueno, no es tan antiguo, siguen siendo base de los estudios de desarrollo cerebral, que han habido estudios de imagen como este, estudios genéticos, pero esto es uno bastante trascendente y que ha sido importante en temas de neuroimagen. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que las cortezas de orden superior solo van a madurar después de la corteza somatosensorial y la visual inferior, es decir, todas las cortezas que tienen que ver con el tacto, con las sensaciones, esas son las primeras, junto con la que tiene que ver con el orden visual de primer orden. Y que después todas las demás zonas de integración, es decir, aquellas zonas que se relacionan con otras zonas cognitivas, zonas que tienen que ver con coordinación, con funciones más altas y complejas, van a madurar después. Y por tanto, las que en la evolución aparecieron primero, es decir, que filogénicamente son más antiguas, aquellas van a madurar antes. ¿Qué tiene de trascendente esto para alguien que no es del área de la neurociencia, o profesional de la salud, o médico? Es que este desarrollo cortical normal, al conocerlo bien, da luces y muestra cosas que pueden ser trascendentes o importantes en trastornos del neurodesarrollo, como el TEA o el trastorno del espectro autista, el TDAH, que es el trastorno de hiperactividad y déficit atencional, el TDA, trastorno de
de déficit atencional solamente y eh, las enfermedades mentales de la infancia como la esquizofrenia en niños. Lo que ocurre es que desde la infancia temprana hay un gran desarrollo de nuevas conexiones, lo que se llama sustancia gris, nuevas conexiones neuronales crecen de forma importante, hasta que llegamos a la pubertad, en el cual viene un periodo de disminución de la masa de sustancia gris, que es lo que se llama poda neuronal. Y esta es una etapa importante porque en esta etapa es cuando se producen las enfermedades de salud, de salud mental, como la esquizofrenia pediátrica, que se ha visto que está asociada a esta poda que no ocurre en la forma promedio o normal, sino que por una forma diferente. Y ahí se va, entre comillas, a hacer una poda mayor en las áreas parietales que va a permitir que se produzca esta esquizofrenia de la infancia. Por tanto, este estudio lo más importante que tiene es que estudia el desarrollo del cerebro pediátrico desde las primeras infancias. Y va a tener varias cosas importantes que va a decir. Uno, que el cerebro va a madurar en secuencias. No va a madurar así como que maduro, 1, 2, 3, 4, 5. No, va a madurar una zona, después otra, después otra, después otra. Y va a haber algunas que van a madurar durante un largo periodo de tiempo. Las que maduran, por tanto, es una maduración funcional en relación a lo que necesitamos usar desde un principio. Está relacionado más con la función que con un orden así como del 1 al 10, por decirlo así. Las cortezas somatosensoriales primarias, es decir, las que están relacionadas con los sentidos, el tacto, la vista, más que nada el tacto, estas, junto con el polo frontal y el occipital, son las que van a madurar primero. Después le van a seguir las zonas parietales en dirección parietal a frontal, es decir, hacia adelante. Y la corteza temporal superior le continúa, y esta es la que tiene las áreas de asociación que integran información de modalidades sensoriales, es decir, modalidades sensoriales más integradas, que tienen que ver con algunos procesos cognitivos. Esto madura al último, ¿ya? Y además, esta poda, es decir, esta eliminación de conexiones que va a ocurrir, va a aparecer también en un orden. Primero en las áreas parietales, después en las sensoriales primarias, después a la corteza frontal y lateralmente a la corteza parietal. Si ustedes tienen hijos adolescentes, que no es mi caso, van a ir viendo algunas cosas son más descoordinados, tienen algunas cosas que antes no tenían, que van a ir apareciendo y que pueden ser producto, no pueden ser, son productos de estas podas o pérdidas de conexión. Por eso es que siempre hay que considerar que nuestros adolescentes están todavía en un desarrollo importante neuronal y están, por decirlo así, en una revolución neuronal. Están habiendo grandes cambios en su cerebro. No quiere decir eso que no vamos a dejar de hacer todo lo que quieran, pero sí que hay que tener esa consideración. Bueno, el lóbulo temporal es el que tiene la maduración más tardía y las partes del cerebro asociadas a sus funciones básicas, como ya les decía, son las que maduran más temprano, las que tienen que ver con el movimiento, con los sentidos, y obviamente van a seguir las áreas que están relacionadas con la orientación espacial, el habla, el lenguaje y la atención, que se encuentran en los lóbulos superiores e inferiores, que y más tarde van a madurar otras áreas involucradas con funciones más ejecutivas, como son la atención y la coordinación motora, ya que se encuentran en los lóbulos frontales. Y estos lóbulos frontales también va a haber un área que va a madurar más temprano, que es la que está relacionada obviamente con los sentidos, que son el gusto y el olfato, que también hay un área en la parte frontal, y en la zona occipital hay un área que sí va a estar madurando más temprano, que es la que está relacionada con la corteza visual, es decir, con la vista. Por tanto, estos patrones, aunque hay áreas determinadas, también hay zonas de estas áreas que obviamente van a tener que madurar temprano porque están relacionadas con acciones
cosas básicas que se necesitan. Los lóbulos temporales tienen, por lo tanto, una zona de maduración distinta. Hay áreas más tempranas y obviamente va a haber algunas áreas de asociación que continúan madurando en el tiempo. Eso se ha visto. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Que se ha visto, por ejemplo, que en el desarrollo del autismo que comienza antes de los 3 años hay una hiperplasia, es decir, una gran cantidad de conexiones neuronales, una gran hiperplasia de sustancia gris antes de los 2 años de vida. Y luego hay una disminución en las zonas frontales y temporales a los 4 años. Y después hay un desarrollo cerebral de la sustancia gris que es más lento que el desarrollo promedio. Por lo tanto, es súper importante para conocer el desarrollo también de los niños con alguna alteración del neurodesarrollo. En el caso de la esquizofrenia de la infancia, que ocurre alrededor de los 10 años, se ha visto que hay una pérdida importante cuando ocurre la poda de sustancia gris en la zona parietal, mayor de la que hay en situaciones de desarrollo normal, por decirlo así. Y además, por tanto, este patrón de maduración básico que se ve en estos niños, o que se vio en estos niños que se estudió, es importante. ¿Por qué? Porque es una base para poder estudiar por lo menos parte de una base, porque obviamente tiene que haber otro tipo de estudios también, para estudiar los trastornos del neurodesarrollo. Si alguien de ustedes, o como yo, que tiene algún niño con alguna no patología, con una alteración del neurodesarrollo, que su desarrollo va a ser más lento, bueno, esto les da una base para saber qué podemos hacer, qué necesitamos y entendemos un poco mejor qué está pasando en su cerebro. Espero que les haya gustado. Trataré de dejarles el artículo para que lo puedan leer en detalle.